Antes de comenzar este video, por favor dale me gusta y suscríbete. Te recomiendo usar audífonos para disfrutar el contenido. Gracias. Bienvenidos a Horror en Internet, donde las historias más aterradoras de la Internet cobran vida propia. Desde relatos escalofriantes compartidos en foros hasta leyendas urbanas que han acechado en la red durante años, aquí encontrarás el escalofriante rastro del horror digital. ¿Listo para explorar los rincones más oscuros de la red? El horror de Internet es más real de lo que jamás imaginaste. Vimos un skinwalker en el jardín. Cuando tenía alrededor de 13 años, mi prima 12 y yo decidimos que íbamos a acampar en nuestro jardín. Tenemos una propiedad compartida que se ha transmitido de generación en generación. Hay alrededor de 150 yardas aproximadamente entre nuestras casas y es solo un área abierta de jardín que llega a nuestros campos. El terreno total es de alrededor de 2,5 millas cuadradas, por lo que es bastante grande. Tenemos campos, un arroyo e incluso nuestro propio bosque. De todos modos, decidimos que era una agradable noche de verano e íbamos a acampar, así que cogí la tienda de campaña que teníamos en el garaje de mis padres y pasamos la noche instalándola y luego yendo a cenar a su casa. Alrededor de las 9 de la noche decidimos irnos a dormir ya que se estaba haciendo bastante oscuro afuera y no había mucho que pudiéramos hacer afuera mientras estábamos en la tienda excepto hablar de nuestros planes para el verano. Alrededor de las 11 de la noche recibí una llamada de mi entonces novia y ella estaba bastante molesta por algo que había sucedido ese mismo día. Estaba bastante cansada, así que me tomó un tiempo entender lo que estaba diciendo y calmarla, pero una vez que lo hice continuamos charlando un rato hasta que mi prima me agarró con fuerza del hombro. Le dije que estaba hablando por teléfono y que podía esperar, pero ella simplemente me hizo girar y cuando vi su cara, instantáneamente le dije a mi novia que tenía que irme. Tenía el dedo en la boca en un gesto de silencio y parecía absolutamente aterrorizado. Me dijo que mirara hacia la entrada de la tienda en un susurro antes de que pudiera preguntarle qué pasaba. Cuando miré no vi nada en absoluto, así que solo le dije que volviera a dormir, pero después de eso escuché el sonido de alguien caminando alrededor de la tienda. Parecía muy poco probable que alguien estuviera aquí a menos que fuera mi papá y él no es el tipo de persona que le hace bromas a nadie. En general, estamos bastante seguros en nuestra propiedad, ya que estamos a unas 10 millas de la ciudad y todos los que viven cerca de nosotros son familiares o viejos amigos de la familia. Le dije a mi prima que se callara y se quedara abajo e iba a ver si podía descubrir quién era, pero cuando me asomé al frente de la tienda no vi nada más. Supuse que quienquiera que fuera simplemente se escapó o que tal vez era mi papá después de todo, pero en lugar de hacernos una broma, decidió venir a ver cómo estábamos. Sin embargo, se demostró que eso estaba mal cuando escuché los pasos caminando alrededor de la tienda nuevamente tan pronto como me acosté. Fueron como horas que escuché los pasos, a veces cambiaban de paso y ritmo, pero después de un rato los escuché detenerse. Terminé mirando hacia la entrada de la tienda ya que tenía la sensación de ser observado y finalmente vi lo que tanto había asustado a mi prima. Allí de pie, mirando dentro de la tienda, estaba lo que parecía ser un hombre delgado, muy sucio y casi completamente desnudo, excepto por algunas pieles de animales que vestía. Sus ojos parecían brillar como lo harían los ojos de un animal si les iluminaras con una luz, solo que no había nada que debería haberlos hecho brillar así. Me quedé allí congelado mientras nos mirábamos a los ojos durante lo que pareció toda una vida, pero probablemente solo fueron unos 5 minutos más o menos. En ese momento retrocedió muy tranquila y lentamente, se dio la vuelta y salió corriendo en dirección a nuestro bosque. Me quedé despierto aguzando mis oídos por cualquier sonido que indicara que él regresaría, pero después de aproximadamente 1 hora y media me agoté y me quedé dormido.
Cuando nos despertamos, inmediatamente miramos alrededor de la tienda para ver si tal vez solo estábamos viendo cosas, pero efectivamente había huellas de pies descalzos rodeando la tienda. Mientras miraba las huellas, noté que algunas de las huellas eran huellas de coyote, lo que habría explicado el cambio de ritmo. Terminamos encontrando un conjunto de huellas que conducían a nuestro campo hacia nuestro bosque y notamos que aproximadamente a mitad de camino desde la tienda hasta el campo las huellas comenzaron a cambiar de las huellas desnudas al hombre a cuatro patas con huellas y huellas de manos y luego lentamente se hicieron más pequeñas y convirtiéndose en huellas de coyote. Desde esta experiencia, mi prima y yo hemos tenido múltiples encuentros con lo que ahora creemos que es un skinwalker.